Seguimos con la unidad de régimen político. Habíamos tratado ya democracia y regímenes no democráticos. Lo que seguía era aplicar este punto a América Latina, con un texto de Smith que trata justamente de eso, la evolución de la democracia y de los regímenes no democráticos en la región en el siglo XX. Smith toma desde 1900 hasta 2000 todos los países de América Latina, cómo era el gobierno en cada año y establece entonces las características de cada uno de los periodos del siglo XX en función de cuáles han sido los regímenes políticos preponderantes, trata la expansión paulatina de la democracia y termina tratando por qué factores la democracia se expandió o se vio bloqueada. En definitiva, el texto es interesante para ver cómo el desarrollo generalizado de la democracia en América Latina es un fenómeno bastante reciente, de fines del siglo XX. El texto de Smith está centrado en plantear eso, haciendo previamente un repaso de cuáles fueron los regímenes políticos preponderantes en lo previo. Bueno, el temario entonces va a ser la presentación de los regímenes políticos a considerar, que en la terminología de Smith van a ser democráticos, semidemocráticos, oligárquicos y no democráticos o autocracias. Él emplea los dos términos para esa última categoría y en definitiva esto reproduce los regímenes que ya vimos con Dahl en el texto de la poliarquía. Ahora después vamos a mostrar esto cuando hagamos esta descripción. En función de esos regímenes plantea los ciclos de expansión y retroceso de la democracia en América Latina. En este punto el planteo de Smith es una aplicación a América Latina de algo que había tratado en general para todo el mundo Huntington, que es quien comienza a hablar de los procesos de democratización en términos de oleadas, épocas en que la democracia se extiende a nivel mundial y épocas en que la democracia retrocede y se expanden los gobiernos no democráticos. Finalmente, como decía antes, el texto cierra haciendo algunos comentarios sobre los factores relacionados al avance y al bloqueo de la democracia en la región. Los regímenes que Smith va a estar presentando entonces son 4 regímenes democráticos cuando las elecciones son libres y justas, libres en el sentido de que la mayoría de los ciudadanos adultos tienen derecho a voto y justas en que hay competencia genuina entre los candidatos. Los regímenes semidemocráticos presentarían elecciones libres, la gente vota, pero no son justas porque hay mecanismos de fraude o porque hay represión a la oposición. Y lo mismo se aplica a la situación donde haya gobiernos electos obligados a compartir el poder con grupos no electos como pueden ser los terratenientes en sociedades más tradicionales o los militares. O sea, lo que Smith está diciendo acá es: voy a clasificar como regímenes semidemocráticos los regímenes en que las elecciones no son justas o situaciones donde las elecciones fueron justas, accedió un gobierno legítimamente, pero ese gobierno legítimo en la práctica quedó obligado a compartir poder con militares o grupos terratenientes, por tanto con poderes no elegidos que, digamos, tenían el poder efectivo de gobierno en el país. Lo que trata de hacer Smith acá es no clasificar como democracias regímenes que en su funcionamiento formal podrían parecer democráticos, pero en la práctica terminan estando condicionados por otros grupos no electos que manejan el poder. En tercer lugar, los regímenes oligárquicos serían los regímenes donde el voto está restringido a una élite, donde todavía no se extendió el voto al general de la población, y autocracias corresponderían acá a las dictaduras militares o a otros regímenes autoritarios en general. Y acá entran los casos de los caudillismos, la forma tradicional política de América Latina en el siglo XIX, que en algunos países pervive todavía en el siglo XX. Bueno, esas disputas de caudillos que no se laudan por formas democráticas con elecciones libres y justas y tal. Bueno, esto cae en una forma tradicional de autocracia en esta clasificación, y lo mismo para el caso de ocupaciones militares extranjeras. Acá
Lo que hace Smith es decir, cuando el país esté ocupado por un país extranjero, entonces voy a considerar que el gobierno de ese país en ese año era una autocracia. Esto hace, sobre todo para la clasificación de países de América Latina en el siglo XX, a la situación de algunos países de América Central que tienen ocupaciones de Estados Unidos durante comienzos del siglo XX. Ponía acá esta tabla que era la que ya vimos con Dahl, simplemente para decir que si se acuerdan que Dahl clasificaba 4 tipos de regímenes en función de la participación en elecciones y en función de qué tan amplio o restringido era el debate público, la posibilidad de discutir cosas, la libertad de debatir. Y en función de estas dos variables hablaba de poliarquías, hegemonías representativas, oligarquías competitivas y hegemonías cerradas. Más o menos este es el esquema que sigue Smith, porque en definitiva los regímenes democráticos de Smith van a ser las poliarquías. Los regímenes semidemocráticos no son otra cosa que lo que Dahl llamaba hegemonías representativas, aquellos sistemas donde sí hay elecciones, pero no hay un mecanismo de competencia efectivo, por lo que ya vimos recién con Smith. Los regímenes oligárquicos de Smith, por supuesto que son las oligarquías competitivas de Dahl y las autocracias de Smith, las hegemonías cerradas de las que hablaba Dahl. Bueno, lo que va a hacer Smith con estos 4 regímenes, como decía antes, es repasar para el siglo XX cuál es su evolución en América Latina, y eso lo trata en 3 periodos. Entonces podríamos decir a grandes rasgos una primera etapa a principios del siglo XX, una segunda de mediados del siglo XX y una tercera de fines del siglo XX hasta el cierre, hasta el año 2000, que es lo que trata Smith. Durante la primera época, lo que apunta Smith que hay principalmente como cambio, como transformación, es una transición desde las autocracias, principalmente desde regímenes caudillistas tradicionales, a las oligarquías, a repúblicas oligárquicas donde hay mecanismos de voto, pero están restringidos a una muy pequeña parte de la población. Durante esta época, solamente en el Cono Sur llegan a generarse democracias efectivas. En Argentina desde 1916, en Uruguay desde 1919, con el cambio de constitución y el cambio de normativa y procedimientos electorales que ya estuvimos comentando. Más adelante en el periodo llega a democratizarse Chile, y para cuando se democratiza Chile ya había habido un golpe de Estado en Argentina. O sea, la democracia durante este primer periodo en América Latina solo alcanza el Cono Sur, lo hace entonces con muy poca extensión geográfica. A su vez, la crisis del 29 genera una crisis del orden oligárquico y nos va a hacer pasar a la siguiente etapa, donde sí empieza a haber una mayor importancia de la expansión de la democracia. Pero esta primera época, en el general de América Latina, se dirime entre regímenes autocráticos y oligarquías. Más que democracias, la democracia es una presencia marginal. Esta primera época de transformaciones coincide con la época de la primera oleada de democratización de la que habla Huntington a nivel mundial, pero que abarcó principalmente los países desarrollados. Entonces, esa primera oleada de democratización en los países desarrollados se extiende para Huntington desde 1828 hasta 1926. El apunte de Smith tratando América Latina es que esta primera oleada en América Latina tiene una llegada muy escasa solamente al Cono Sur, escasa y puede decirse bastante tardía en relación a lo que es todo el periodo de Huntington, por lo que es recién en el segundo periodo, que para Smith es 1940-1977, cuando llega a haber un impulso de democratización más extendido. En este segundo periodo sí la democracia se expande de manera más generalizada por América del Sur y América Central. Este segundo movimiento corresponde a la segunda oleada de democratización de Huntington, que va
a nivel mundial para Huntington de 1943 a 1962. Se ve entonces cómo coincide aproximadamente con este segundo periodo de Smith. Esta segunda ola mundial de democratización es la primera oleada que efectivamente alcanza el general de la región. Sin embargo, apunta Smith, es en la región una expansión muy inestable y rápidamente muchos de estos regímenes empiezan a caer en dictaduras militares durante el periodo que va de los años 50 hasta los años 70. Esto en el contexto de la Guerra Fría, o sea, tuvimos una primera democratización general en el continente que arranca en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en los años 40, pero que en la posguerra se vuelve muy frágil en el contexto de la Guerra Fría. En el contexto de la Guerra Fría de tironeo Estados Unidos y bloque soviético, considerando Estados Unidos, América Latina como su zona de influencia inmediata y pugnando por controlar lo más posible esa región, Estados Unidos no tuvo problema durante este periodo en fomentar dictaduras militares para eliminar sistemas democráticos cuando podía parecer que un sistema democrático en un cierto país podría complicarle a Estados Unidos el posicionamiento internacional de ese país en relación al contexto de Guerra Fría. Bueno, en ese contexto tenso, ideológica y políticamente tenso de la Guerra Fría, la democracia que había empezado a extenderse en América Latina rápidamente cae y en su punto más bajo, en los años 70, llegan a ser democráticos solamente 2 países de América del Sur y 2 países de América Central. O sea, en el punto en que menos llegás a encontrar democracias en el contexto de todo el continente, habían quedado 4, Colombia y Venezuela en Sudamérica. Todo el resto de Sudamérica estaba bajo dictaduras militares, y lo mismo para toda América Central, excepto Costa Rica y República Dominicana. Este momento sería el momento de mayor auge de dictaduras y de mayor retroceso de las democracias. Esto se revierte en el tercer periodo, hacia fines del siglo XX, desde 1978 en adelante. Desde 1978 tenemos en América Latina una democratización efectiva. Se extiende la democracia al general de Sudamérica y de América Central, y además lo hace de manera estable en el general de los países. Este último movimiento de democratización estable coincide con la tercera oleada de democratización de Huntington, que arranca en 1974 en la Europa mediterránea. Esta tercera oleada mundial de democracia de Huntington empieza con la democratización de los países de Europa mediterránea en los años 70, pasa a América Latina entre los años 70 y los años 80, y va a pasar después a Europa del Este con la caída del bloque soviético en los años 90. Desde ahí llega a expandirse a algunos países de África, algunos países de Asia, y allí se detiene. Desde entonces tenemos el mundo que tenemos, más o menos con mitad de regímenes democráticos, mitad de regímenes dictatoriales. Smith describe acá entonces la expansión de la democracia en 3 movimientos. Un primer movimiento con una llegada muy limitada geográficamente, un segundo movimiento con una llegada geográficamente extendida pero frágil y que retrocede con caída en oleadas de dictaduras militares después, y recién en el tercer periodo, recién finales del siglo XX, una expansión no solo extendida, sino firme, estable en el tiempo de la democracia. Las diapositivas siguientes lo que presentan son algunas de las estadísticas de Smith en relación a esto. Esta tabla lo que presenta es la serie de años desde 1900 hasta el año 2000, todo el siglo XX, con el porcentaje de países y de gobiernos en cada uno de los regímenes. Acá lo que queda rayado por acá arriba son las autocracias. Lo que está en negro son las oligarquías, aquellos regímenes donde hay voto pero extendido a muy poca parte de la población. Y las democracias son el gris claro.
toda esta zona de acá, teniendo como complemento marginal este gris oscuro, que son las semidemocracias, o sea, democracias que no son democracias plenas por alguno de las características que habíamos estado mencionando antes, porque hay mecanismos electorales, pero están muy ligados a mecanismos de fraude o cualquiera de los otros factores que estuvimos viendo. Bueno, lo que se ve acá es entonces esta división de 3 periodos de la que hablaba Smith. Un primer periodo que llegaba hasta esta época de aquí, donde en realidad el general de la región se divide entre regímenes oligárquicos y autocracias. La transición que hubo en todo caso fue de la autocracia a la oligarquía, pero no plenamente a la democracia, y vemos acá abajo cómo las democracias plenas eran muy poquitas en esa época. Como dijimos antes, las que alcanzaron a desarrollarse solamente en el cono sur. Este periodo de mediados del siglo XX, desde esta época hasta esta época de aquí, marca así una expansión importante de la democracia. Si en el primer periodo abarcaba muy pocos países, en este segundo periodo, mediados del siglo XX, alcanza en sucesivos empujes a extenderse a prácticamente la mitad de los países. Sin embargo, son democracias muy frágiles. Vemos acá como hay una primera oleada y vuelve a caer, y un segundo empuje y vuelve a caer. En definitiva, como comentaba hace un ratito, en los años 70, en el momento de máxima extensión de las dictaduras militares, llega a haber autocracias en la gran mayoría del continente y quedan solo unos pocos países democráticos, lo que estábamos viendo hace un rato en la diapo. Finalmente, desde este punto en adelante se desarrolla la tercera fase, una rápida democratización acompañada de estabilidad en el tiempo, de estabilidad del régimen en el tiempo. Democratización que a su vez al principio es democracia y semidemocracia. Con el tiempo la democracia va ganando espacio a su vez y convirtiéndose en el régimen principal. A su vez lo que se ve es el retroceso rápido de las autocracias, que de ser el régimen predominante hasta los años 70 pasa en los años 80 a retroceder y prácticamente desaparecer de la región. Las proporciones por época están marcadas acá en estas tablas, donde se vuelve a ver lo mismo. Esto es una representación en gráfico de barras de lo mismo que acá se veía en la serie temporal. Si uno ve acá, bueno, como ejemplo, la primera época, principio del siglo XX, los regímenes son básicamente autocracias u oligarquías. Lo mismo lo ve acá. Este es un gráfico de barras que representa el primer periodo, 1900-1939, donde los regímenes son básicamente oligarquías y autocracias, y en eso se va el casi total de ese tiempo en los países de la región. En el segundo periodo, que era tan complejo y tenía una expansión de la democracia, pero a su vez una expansión frágil con expansiones y caídas, bueno, el saldo neto de ese periodo es que, en definitiva, quien pierde pie es la oligarquía, y hay una transformación de las oligarquías en democracias. Hay un retroceso, para decirlo de manera más justa, hay un retroceso de las oligarquías acompañado de una expansión de las democracias. No obstante, siguen muy firmes los regímenes autocráticos y siguen muy firmes al hacer el saldo global, por aquello que habíamos estado viendo en la gráfica, que había expansiones de la democracia pero débiles que volvían a retroceder, vuelta a tener un empuje de la democracia y vuelta a retroceder, como vemos allí. El saldo neto de esto es desde principios del siglo XX para mediados del siglo XX, la autocracia sigue tan presente como siempre. En todo caso, el recambio que hubo en esta época es la crisis de los regímenes oligárquicos en favor de una mayor expansión de sistemas democráticos. O sea, lo que dejó de poder ser viable en esta época, o casi dejó de ser viable completamente,
es tener regímenes donde hay elecciones y tal, pero el voto está restringido a una parte muy pequeña de la población. Ese régimen entró en decadencia y tendió a ser sustituido por la democracia, pero todavía una democracia que está muy en puja con los gobiernos autocráticos. Y acá lo que tenemos es la comparación del segundo periodo que veíamos recién, mismo periodo de mediados del siglo XX, con el periodo de final del siglo XX, y acá sí es donde se ve el retroceso de las autocracias y la expansión de la democracia, que acá es menos fuerte si uno lo ve como saldo global, pero como veíamos antes, esto está afectado por el hecho de que las dictaduras van desapareciendo de a poco y durante los primeros años del periodo todavía tienen una presencia importante, pero hacia el cierre del periodo el régimen está casi desaparecido. Ahora bien, a frecuencia global respecto a todo el siglo XX, lo que Smith apunta es que si uno toma la frecuencia por año y por país de cada régimen político, en el siglo XX en América Latina el régimen más extendido en el saldo total del siglo fue la autocracia. Es el régimen más presente, mientras la democracia efectiva alcanzó solamente a una cuarta parte del tiempo y de los países. Entonces, conclusión fuerte a tener en cuenta, los gobiernos de corte dictatorial fueron la forma de gobierno dominante en América Latina durante el siglo XX, si bien a través de los periodos que vimos terminamos llegando a una extensión general de la democracia, esa extensión general fue un proceso reciente como fenómeno generalizado y estable. Tiene sus primeros empujes allá por comienzos del siglo XX, pero recién a final del siglo XX alcanza esa doble característica de extenderse al general de la región y al mismo tiempo haberlo hecho de una manera estable. Comentaba que lo último que discute Smith son factores que pueden haber influido en fomentar la democratización y que pueden haber complicado el proceso democratizador. El primero de los factores de democratización que considera es el efecto dominó. Esto ya viene dado por Huntington. Huntington, cuando hablaba de oleadas a nivel mundial de la democracia, planteaba que el efecto dominó tiene un empuje fuerte tiene una participación fuerte en explicar la democratización. Muchas veces la democratización viene dada porque la democratización de unos países fuerza a los otros a democratizarse. O sea, una vez que la democracia empieza a estar extendida en una región, se le complica la vida a las dictaduras de los países remanentes cuando ya tenés democracias activas funcionando de manera fuerte en otros países. Entonces, la democratización de unos países lleva a la democratización de otros. De ahí la referencia al efecto dominó, efecto bola de nieve. El movimiento de unos va arrastrando a los demás y cuantos más países arrastra, más fuerza le da a ese empuje para cubrir más y más países dentro de una misma región. Huntington señalaba ese efecto como efecto principal. Lo mismo puede decirse al revés, ¿no? La generación de dictaduras militares puede tener un efecto importante en desestabilizar la democracia en los países que quedan. O sea, cuando vimos América Latina se iban extendiendo los golpes de Estado y empezaba a haber golpes de Estado en casi todos los países. Bueno, a las democracias que quedaban cada vez se le hacía más difícil continuar funcionando, porque las presiones de parte de los actores políticos hacia el golpe de Estado, parte de los actores políticos internos y externos, empezaban a ser complicadas. Caso de la democracia uruguaya, teniendo para un lado Brasil con dictaduras militares muy extensas y estables en el tiempo, y Argentina con una serie recurrente de golpes de Estado cada muy poco tiempo también. Bueno, frente a contextos así, con un Brasil bajo dictadura, Argentina bajo dictadura,
a la democracia uruguaya se le complicaba subsistir respecto a las presiones internas y externas que tenía que podían derivar en golpe de Estado. Bueno, entonces el efecto dominó en Huntington es un factor dominante tanto en cuanto a la expansión de la democracia en los momentos en que la democracia se expande, como para las contraoleadas donde la democracia retrocede y se expanden los gobiernos autoritarios. Frente a ese factor destacado por Huntington del efecto dominó como explicación de los regímenes, esto es que los regímenes políticos que tienen los países muchas veces están explicados en gran medida por cuál es el régimen predominante, el régimen que se está expandiendo con más fuerza en la región, y por tanto entonces cómo los países están muy condicionados por el contexto internacional. Smith le agrega el factor de experiencia previa, que tiene que ver con la dinámica interna de los países. Lo que dice Smith es: lo que yo veo al repasar la serie de procesos de democratización en América Latina es que, voy a volver a la gráfica de hoy, es que muchas veces me encuentro con países que en su primer empuje democrático, en su primera experiencia democrática, generan democracias que no duran mucho, a los pocos años caen en las primeras tensiones, de repente a veces en su segunda experiencia democrática vuelven a tener unos pocos años de democracia y vuelven a caer, y sin embargo, al final, en su segunda, tercera experiencia democrática, esas democracias terminan siendo mucho más estables. Él lo que plantea en función de esto, respecto a la experiencia previa, es que también la experiencia previa de los actores políticos del país con la democracia puede influir en la estabilidad de la democratización. Lo que apunta es, quizá los actores políticos dentro del país lo que precisan es justamente eso, experiencia con la democracia. Experiencia con la democracia, aprender cómo conservarla, aprender qué se pierde cuando se pierde, y que entonces, debido a eso, posiblemente las democracias tienden a ser más estables cuando se recuperan que la primera vez o la segunda vez que se desarrollaron. Como que las primeras veces que desarrollas una democracia, esa democracia puede estar muy expuesta a presiones y parte de los actores políticos puede estar dispuesto a desprenderse de la democracia a las primeras tensiones que tenga que enfrentar. En cambio, con el tiempo, sabiendo administrar mejor esas tensiones, sabiendo mejor cómo se procesa el debate político, cómo se procesa la competencia y el enfrentamiento político dentro de una democracia, aprendiendo a incorporar las reglas de la democracia y cómo funcionar dentro de ellas, con el tiempo y con la experiencia, esas sucesivas democracias se vuelven más estables. Es como que los países aprenden a valorar más la democracia y a cuidar sus democracias y lograr que sean más estables después de haber pasado por experiencias donde, después de haber llegado a una primera democracia, se pierde y se vuelve a caer en dictadura. Esto es lo que apunta Smith. El argumento de Smith entonces va en parte a complementar y discutir en parte el efecto dominó de Huntington. Él dice, bueno, los dos factores importan, pero hay que tener en cuenta entonces que no solo importa el efecto internacional, cuál es el régimen que está expandiéndose o predominando en la región, en lo exterior, sino que también el desarrollo político interno de los países puede haber sido clave en lograr democracias cada vez más estables y duraderas. Yo siempre pienso cuando Smith dice esto que en realidad el mismo fenómeno, los partidarios del efecto dominó podrían explicarlo por influencia externa. Volvamos a lo que estamos diciendo recién. Tenés un país que llega a democratizarse durante algunos años, pero su democracia cae, recupera la democracia durante un tiempito, pero vuelve a caer, y finalmente en el último periodo logra democratizarse de forma estable y permanente. Acá es donde Smith dice, bueno, quizá esto es una cuestión de experiencia. Los países, los sistemas políticos aprenden de la experiencia y después de pasar una o dos veces por regímenes democráticos que pierde, aprenden cómo jugar las reglas, aprenden a cuidar el sistema y lo mantienen con mayor estabilidad.
creo que los partidarios del efecto dominó podrían decir, bueno, en parte ahí lo que está sucediendo es que está cambiando el ambiente internacional general. Esas primeras, segundas experiencias democráticas que estás viendo están sucediendo en un contexto político internacional que era más difícil y menos proclive a la democracia. Mientras que los intentos finales, segundo, tercer, cuarto intento que ves sobre el final del siglo XX, ya son en un contexto internacional que sí apoya la extensión de la democracia en América Latina. Entonces, bueno, Smith destaca mucho la cuestión de la experiencia interna como factor que complementa el efecto dominó del exterior. Creo que seguramente eso sí es importante, que tiene su papel, solo que la forma en que Smith muestra que aparece en su estadística el fenómeno de la experiencia previa, creo que ese fenómeno que él registra en la estadística, igual que él lo explica por la experiencia previa, se puede explicar también por el efecto dominó y el ambiente externo respecto a los procesos de cada país. Bueno, esto era agregar simplemente una discusioncita a la propia discusión que Smith suma en relación al efecto dominó del que ya Huntington había hablado. El último punto es un punto que en lo que Smith escribe puede ser una novedad significativa para los lectores en Estados Unidos y no tanto en América Latina, donde estamos acostumbrados a lo que Smith plantea acá. El último factor que destaca Smith es el rol negativo de Estados Unidos en la zona del Caribe para la expansión de la democracia hasta fines del siglo XX. O sea, lo que Smith dice es, bueno, así como el efecto dominó, la experiencia previa, pueden haber jugado en la expansión de la democracia, el efecto dominó como contexto regional en los procesos de expansión de la democracia puede haber ayudado a algunos países a democratizarse, la experiencia previa, el haber tenido experiencias previas con la democracia en etapas en que la democracia después cayó, puede ayudar a, con el tiempo, generar experiencia para democracias más duraderas y ayudar también a la democratización. Por el contrario, Estados Unidos tuvo un rol al revés de bloqueo a la democracia, fundamentalmente en la zona del Caribe hasta finales del siglo XX. En realidad podría decirse esto extendido a América Latina en general, pero particularmente sensible es esto en la zona de Centroamérica, y es recién sobre finales del siglo XX en que Estados Unidos invierte el juego y pasa a habilitar sistemas democráticos en Centroamérica. Esto lo destaca Smith sobre todo porque implicaría un comportamiento inverso al que se registra por parte de Estados Unidos en el general del mundo. O sea, la influencia de Estados Unidos a nivel mundial ha sido más bien de empuje hacia la democratización. La intervención de Estados Unidos, por lo general a nivel mundial, ha tenido que ver con la expansión de la democracia. Y, por ejemplo, esto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la influencia estadounidense es parte de lo que determina en la salida de la Segunda Guerra Mundial la redemocratización de algunos países que habían quedado bajo regímenes autoritarios previamente, ¿no? Italia, Alemania, etc. Entonces, a nivel internacional, Estados Unidos por lo general aparece vinculado a expansiones de la democracia. Lo que Smith apunta acá es, en particular en América Latina, y dado que Estados Unidos tenía un posicionamiento de manejar América Latina como su zona de influencia inmediata, en América Latina durante la mayor parte del siglo XX Estados Unidos juega a la contra de la democracia y no a favor. Fue más bien un factor de bloqueo y no de expansión de la democracia. Como decía hace unos minutos, en realidad en América Latina decir esto no suena muy novedoso, pero sí esto es bien significativo de marcarlo para la opinión pública norteamericana, que está bien acostumbrada, muy acostumbrada al permanente subrayar a Estados Unidos como factor de la democracia del mundo, y en cambio muchas veces tiene menos en cuenta
estos aspectos de cuánto Estados Unidos ha jugado al revés en términos de régimen político en algunas de las regiones del mundo.